Por la invitación, un saludo a todo el pueblo peruano. Un Lescano que sube al primer lugar, eso es lo que justamente publican diferentes plataformas informativas. ¿Cómo lo toma usted? Bueno, con esperanza, con humildad. Siempre hemos trabajado con humildad en el Congreso y tratando de llevar con mucha más fortaleza esta cruzada democrática junto con todas las regiones, con todos los peruanos y peruanas, y obviamente una gran responsabilidad si el pueblo nos da este mérito de ser el primer mandatario del Perú. Hay que seguir trabajando, nosotros queremos llevar adelante el Perú, que está en crisis en todo sentido, también en crisis moral, y eso es lo más preocupante, pero el Perú es un país riquísimo en recursos naturales. Nosotros tenemos experiencia, 19 años en el Parlamento Nacional, hemos enfrentado mafias, corruptos, hemos tenido momentos difíciles que hemos salido victoriosos, y eso es lo más importante, ¿no? El deseo de llevar adelante al Perú, de servirlo, de tratar de solucionar sus problemas, de atender sus necesidades. De manera tal que ese trabajo se puede poner a disposición de nuestro pueblo para que el Perú sea un país mucho mejor del que tenemos, un país muy rico, repito, pero a pesar de eso tiene tantos problemas. Esos problemas sin embargo, usted va despertando ciertos temores en grupos económicos. Lo consideran a usted un candidato de izquierda casi extrema y además un antisistema, sobre todo cuando se pronuncia en el tema de los proyectos de Tía María y de Las Bambas, que si no tienen licencia social, esos proyectos mineros no van a ir adelante en su gobierno. Bueno, en primer lugar, yo tendría que decir lo siguiente, ¿no? Yo soy un hombre que promueve la inversión, cree en la inversión, cree que deben llevar a cabo los empresarios su trabajo, es normal que tengan utilidades, se necesita inversión de parte de los privados, pero sin abusos, sin costos sociales, sin atropellos, que muchas veces se presenta en el Perú. Nos venden conservas podridas, malogradas con parásitos, nos hacen tomar leche haciéndonos creer que es leche fresca y es leche quemada, nos venden productos de mala calidad, nos hacen de truco en los precios. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y eso precisamente reclamaba yo en el Congreso ante determinadas inversiones que vulneraban y abusaban de los derechos de los peruanos. Yo no estoy en contra de las inversiones, al contrario, yo creo que es importantísimo para dar trabajo la inversión, no solamente privada, sino pública. Ahora, cuando hay casos... ¿No termina siendo, señor Lescano, un error de cálculo como candidato y ahora favorito para la presidencia, el oponerse a una inversión minera que podría destrabar incluso la parálisis económica que atravesamos en el país, más aún sabiendo que estamos en un hueco económico, estamos un tremendo bache de una recesión que nos cuesta salir adelante por el tema de la pandemia? ¿No sería mejor buscar una salida en el tema minero? No, yo creo que uno tiene que salir de la crisis económica, pero responsablemente, sin costo social. Yo no estoy dispuesto a que maten a los peruanos para hacer una inversión minera, que salgan los agricultores de Tía María y les echen bala. Yo no estoy dispuesto a eso. Hay otros proyectos mineros que se pueden hacer mientras, se ve algún mecanismo de resolver ese problema. Ver la posibilidad, claro, uno tiene que ver siempre la posibilidad de algunos conflictos, de algunos problemas, de algunos proyectos que están entrabados. Pero yo no voy a matar a los peruanos para que los grupos económicos entren, nos dejen miserias y después nos dejen pasivos ambientales y nos dejen una serie de situaciones difíciles. No, yo voy a hacer, por ejemplo, los que no están pues en conflicto. Toromocho 2, La Tapada, Río Blanco. Hay un montón de proyectos mineros que están pendientes para hacerlos, pero los que están en conflicto social tengo que verlos con cuidado. Yo no soy aquellos hombres que por hacer determinadas inversiones, pampa ahora y hambre para mañana, voy a hacer matar a los trabajadores, voy a hacer matar a los peruanos, voy a hacer matar a los agricultores en la carretera. De ninguna manera, porque a veces esto no, a veces esto no, sino que siempre esto es un atropello frente a la gente. Entonces yo evaluaré eso oportunamente,
trataré de ver cómo se soluciona sin costo social, llamar a un diálogo, porque se tiene que llamar al diálogo, analizar el medio ambiente, si va a contaminar o no. Eso corresponde a un presidente que tiene que apostar también por el bienestar de su pueblo. Y en los lugares donde no hay conflicto, que hay varios proyectos que están esperando, hay que hacerlos. No hay ningún problema. Yo me refiero a eso. Yo no puedo decir, esto lo voy a hacer y esto lo voy a hacer, así se paran de casa. No. Yo no estoy dispuesto a que los peruanos mueran, ¿no? Para meter a un proyecto minero que a veces está incluso en condiciones desfavorables. Yo voy a revisar en qué condiciones está, voy a ver si son condiciones equitativas para que sean, para cambiar la historia del Perú, para hacer un punto de quiebre, para no regalar nuestros recursos naturales. Es lo que quiere el Perú entero. Y pero eso, ¿cómo hacer un cambio de historia en un país que se ha asumido una pandemia mucho más fuerte que el COVID-19, en la pandemia de la corrupción? Una epidemia que nos viene arrastrando durante muchos gobiernos y que lamentablemente ni siquiera ha sido capaz un gobierno de distribuir tablets a niños para que puedan estudiar en esas condiciones de virtualidad. ¿Cómo va a ser el gobierno para mejorar la educación también? Un poco depende de la cabeza. Depende de la cabeza, pues, quién entra a gobernar. Depende de quién va a estar al frente del Perú. El pueblo del Perú a mí me conoce. Yo me he enfrentado a los mafiosos y corruptos del Congreso en luchas solitarias. Soy una persona pues distinta a los que han estado. Está probado. Ahí está mi trabajo político, que estas cosas de la corrupción sí las enfrentamos, y las enfrentamos sin miedo. Me mandaban hasta coronas de muertos, como en alguna oportunidad creo que te dije. No tuvimos miedo. Las mafias nos hostilizaban. Entonces, por eso mi lema en esta cruzada democrática es Amapeya, Amazú, Amayuya, pues. No ser ladrón, no ser mentiroso, no ser... Con eso se hace todo. Se saca proyectos mineros, se saca proyectos de educación, en salud, todo, pero cuidando a la gente. Ya, ahora, en el tema de educación, señor Lascano, usted ha mencionado en los últimos días el tema de un satélite para dotar de Internet a la población nacional. ¿No termina cayendo en un nivel de demagogia diciendo que con un satélite se resuelve el problema de conectividad en el país, más aún entendiendo que hay más de 200,000 estudiantes que perdieron el año escolar, el último 2020, por acceso a Internet, por acceso tecnológico, por no tener tablets? ¿Cómo podría realmente hacerse algo tangible, un satélite a favor de los peruanos? Bueno, como tú dices, más de 200,000 jóvenes y niños no han recibido educación por falta de Internet. ¿Por qué? Porque no hay pues fibra óptica, porque nos han dejado abandonados las inversiones que debían hacer, esas inversiones de fibra óptica y todo lo demás, no han hecho nada. Yo he estado 19 años en el Congreso reclamando contra esos abusos. Nunca le han hecho caso al Estado, un Estado débil. Y finalmente asumieron ellos la responsabilidad para poner la fibra óptica. No se ha puesto fibra óptica. No llega ni a la sierra ni a la selva. ¿Cómo resuelves esto? ¿Con fibra óptica? No. Resuelves con un satélite. Bolivia lo tiene. El Tupac Katari, el satélite Tupac Katari en Bolivia, que es un país chiquitito, pequeñito. Ahora los chicos de Bolivia, bolivianos, que está al lado de mi tierra, Puno, reciben su internet en los lugares más lejanos del país. Eso se tiene que hacer. Y no solamente va a servir el satélite para resolver esta discriminación de que una gran cantidad de jóvenes y niños no reciben internet, sino te va a servir para la telemedicina. ¿En qué se diferenciaría el satélite del Escano del satélite de Ollantumala, que por cierto es un contenedor político? Un satélite no, que pero el señor, ese satélite de Ollantumala... Y habían dicho que iba a advertir los escenarios de fenómeno del Niño. Y cada año nos vienen atacando los huaicos en el país. Año tras año se incrementan los desastres naturales y el satélite nunca cumplió con su función. ¿En qué se diferencian esos satélites de usted? Uno es para fotografías, uno es para tomar fotos, y otro es de telecomunicaciones, para internet, para los teléfonos, ¿no? Para mandar tecnología digital, lo que ya estamos utilizando en estos aparatitos, pues. Lo que llega en las tablets, lo que llega en las computadoras, que ya se usa para todo, para la industria, para el comercio, para la agricultura. Ese satélite va a servir para todo, para impulsar fuertemente la tecnología digital en el Perú, que tanto hace falta en nuestro país como en todos los países del mundo. Nos falta educación, salud, agricultura, tecnología. Entonces,
Eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Hay que invertir? Sí hay que invertir. Eso no es gasto, es inversión. Educación. Yo, si fuera solamente para educación, ya está justificado el costo de ese satélite, pero va a servir para muchas cosas más, incluso para darle servicio a los privados que tienen que pagar al Estado para que tenga más ingresos, ¿no es cierto? Entonces, eso se tiene que hacer. Si nos quedamos con los brazos cruzados y seguimos con la misma cantaleta de esperar que las cosas se resuelvan, ¿no? Bueno, nos morimos, pues, no avanzamos. Nosotros queremos dejar obras para nuestro país. Avance para nuestro país, dejar un país viable si el pueblo nos elige como gobierno. De tal manera que en ese empeño estamos. Ahora, señor Lescano, más allá de la propuesta que pueda manejar usted para ir cerrando, quiero saber su opinión sobre ciertos temas bastante controversiales en esos tiempos. Primero, su opinión sobre el tema Vacunagate, cuyo caso del señor Vizcarra ha destapado una situación muy doliente para los peruanos de ver a funcionarios públicos, a ministro de Estado, vacunándose a espaldas de la población. Y sobre todo entendiendo que Vizcarra termina siendo, según la misma encuesta publicada por el diario La República el día de hoy, con Somos Perú, uno de los principales partidos políticos que podrían llegar a tener un importante número de bancada dentro del Congreso de la República. Vizcarra podría ser presidente del Congreso y Johnny Lescano presidente de la República. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Vacunagate. Bueno, Vacunagate, hay que sancionar a la gente que se ha aprovechado del cargo, del poder para vacunarse antes que los médicos y otras personas que necesitaban la vacunación. Eso creo que ya está aprobadísimo. Solamente falta que los fiscales se pongan a trabajar y el Congreso, porque el Congreso está tramitando una acusación constitucional contra Vizcarra y otros funcionarios más. Yo creo que ellos deben apresurar la resolución. Yo creo que la decisión debían apresurarlo, ¿no? Porque hay que sancionar a quienes se han aprovechado del poder. No se puede. Pero Vizcarra pidió a los políticos o al Congreso que no usen su condición de poder desde el Parlamento para que no eliminen a un contendor político. No van a eliminar, van a hacer justicia nomás. No van a eliminar a nadie. Yo creo que hay que hacer justicia. Yo creo que hay algunos que lo hicieron bien en un momento su trabajo y después se desfiguraron totalmente, conociendo estos privilegios incalificables y las mentiras constantes. Eso no se puede permitir. Entonces va a ir una persona cuestionada al Congreso y se va a blindar. Yo creo que el Congreso debe cumplir su tarea y tratar de resolver esto en el menor tiempo posible para hacerle justicia y que se vayan a defender primero los juicios y después candidatear. Ahora, hablando de candidaturas, esas decisiones que viene tomando el Jurado Electoral Especial de excluir candidatos, ¿termina siendo realmente un mecanismo de fortalecimiento de la democracia en contexto electoral? ¿Sacar a candidatos a semanas de las elecciones? Yo creo que aplicas la ley y se fortalece la democracia, pues. Si no aplicas la ley, una democracia se cae, sería una anarquía. Si hay una ley que tienes que aplicarla, lamentablemente a pocas semanas de elección, la tienes que aplicar, pues estamos en un estado de derecho. No puedes decir ya, no importa, la dejemos pasar nomás, porque ya estaríamos pues fuera del estado de derecho. La vigencia de la ley no valdría nada. Entonces eso es peligroso. Pero mira, a mí me gustaría que sigan en contienda electoral, para ganarles en la cancha. Nosotros siempre hemos ganado en la cancha, ¿no? Que ellos compitan, que sigan compitiendo, pero eso está en manos, pues, de la justicia electoral. El presidente Belaúnde, como yo, siempre hemos ganado en la cancha, en las ánforas. Eso es lo más importante. Por mí, que no excluyan a nadie, pero creo que la ley hay que aplicarla siempre cuando se debe aplicar. Yo creo que eso responde a una... Aunque si el Jurado Nacional ratifica la última decisión del Jurado Electoral, tendría usted dos contenedores menos. A George Forsyth, que va a segundo lugar, sería un problema menos para usted, y a Rafael López, de Renovación Popular, que también va levantando, según las encuestas, su popularidad. Dos problemas menos para usted. Bueno, mira, yo te digo, nosotros ganamos en la cancha siempre. Siempre, siempre. Con estos contendores o con otros. Nosotros ganamos en la cancha. Nosotros no optamos por ningún otro mecanismo. Pero repito, eso está en manos de la justicia electoral. Por mí que compitan, que sigan Forsyth y el señor Aliaga, ¿no? Que sigan haciendo sus propuestas, sus recorridos, que sigan compitiendo. Pero repito, yo tengo que respetar la ley y también como ciudadano tengo que respetar las decisiones de la justicia electoral. Ahora, para ir cerrando, el caso Ana Estrada,
esta ciudadana peruana que llevó a un contexto legal su decisión de que le practiquen la eutanasia, una muerte por piedad. Y el Poder Judicial le dio la razón, ya dispuesto que se le cumpla con su petición. ¿Y usted está de acuerdo con ello? ¿Que una persona puede decidir sobre su vida? Yo creo que en estos casos extremos donde hay sufrimiento irresistible, hay enfermedades ya que también no se pueden curar, con determinados requisitos, yo creo que es posible dar paso a este tipo de decisiones, ¿no? Creo que podría incluso aprobarse una ley, pero en casos muy extremos, ¿no? Además, la persona está viva, puede manifestar su voluntad. Hay un informe médico que dice que esa enfermedad no tiene corrupción, que tiene ya dolores ya que son insufribles, muy fuertes. Entonces, es razonable la decisión porque uno tiene que estar en los zapatos de esa persona para poder, ¿no?, saber lo que se pasa, seguramente con mucho sufrimiento. Yo creo que excepcionalmente, con requisitos muy rigurosos, se puede optar por una eutanasia, ¿no? Repito, porque ya la persona ha vivido, la persona está consciente, la persona lo está pidiendo y el sufrimiento es realmente un sufrimiento extremo. Entonces yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Por lo que le entiendo, no comparte para nada las expresiones de Rafael López, su contendor político, quien mencionó no, pues es una torpeza del señor. Un problema de ese tipo. Si alguien se quiere morir, que se vaya, se compre su Coca-Cola, se ponga su música, se meta latina. Una persona tiene que ser prudente en sus expresiones, tratándose de la vida, de la salud de un ser humano. No puede decir que se tire del último piso de un edificio. ¿Qué es eso? Uno quiere ser presidente del Perú. Tiene que expresarse de la manera mejor, tiene que expresarse de manera técnica, ¿no? Razonable, saber derechos, ¿no? Ser una persona sensible. Pero dar una respuesta de esta naturaleza, pues yo digo, Dios mío, ¿no? ¿En qué mundo estamos viviendo? Y después dice que no al aborto y todo lo demás, pero dice que el otro que se mate, que se tire del último piso. No le entiendo esas cosas a determinadas personas, ¿no? Ahora sí, para terminar. Usted probablemente asume un gobierno con una tendencia global a favor del aborto de grupos sociales, ONGs o grupos feministas. ¿Su gobierno respaldaría? En mi caso, yo ya he dicho, yo creo que solamente cuando está en peligro la vida de la madre se puede producir un aborto, porque eso es razonable. Y la libertad que las mujeres exigen que se le permita decidir sobre su cuerpo indistintamente. Es que no está decidiendo sobre su cuerpo, pues. El ser humano que está dentro de la madre es un ser humano distinto a la madre, no es el cuerpo de la madre. Yo soy profesor de Derecho. La ciencia jurídica dice que el concebido que está dentro del vientre de la madre es un ser humano distinto a la madre, no es el cuerpo de la madre. Pues. Si eso sabe la ciencia jurídica, si eso se sabe la ciencia médica. Entonces, hay otro tipo de soluciones que yo las he explicado, ¿no? Y que se puede asistir a una mujer, por ejemplo, violada. Se le da asistencia médica, se le da asistencia psicológica, da a luz la guagüita y lo entrega al Estado. El Estado salva la vida de un inocente, no por el violador la vamos a matar a un inocente que no tiene que ver nada en el asunto. Eso me parece terrible, ¿no? Bien, señor Lescano, muchísimas gracias por... No, gracias a ti por la invitación. En los próximos domingos cercanos a la elección. Muy bien, un gusto de saludarlos y saludo para todos. Bien, muchísimas gracias. Ha sido el candidato a la presidencia de la República, Johnny Lescano, como indiqué hace un instante, en estos momentos ocupando el primer lugar de la preferencia electoral, según la última encuesta publicada por el diario La República.